Cordial saludo estudiantes. En esta oportunidad, en este corto video, pues quiero mostrarles un tema más que nos va a ser útil en los temas que vienen de geometría analítica, en términos de las cónicas y para los temas que vienen más adelante de en lo que nos concierne con el cálculo multivariado. En este caso, entonces, vamos a hablar y recordar de la pendiente de la recta. Recordemos que la pendiente de la recta se puede definir como una razón de cambio o una relación de cambio vertical respecto a la razón de cambio horizontal. Es decir, cómo está cambiando la variable dependiente respecto a la variable independiente. Sencillamente, entonces, la pendiente de la recta, recordemos que se expresa como eh, m, en donde es el cambio en la variable dependiente respecto al cambio en la variable independiente. Es una razón de cambio, sencillamente. Otra forma de definir la pendiente de la recta es en términos de los catetos. Va a ser si tengo un ángulo que relaciona esa, esa razón de cambio o ese cambio en cada una de las variables, ese ángulo que se forma también me permite definir la pendiente de la recta, que va a ser cateto opuesto, observen, esa es la razón de cambio en y, cateto adyacente, que es la razón de cambio en x. Entonces el cateto opuesto a teta pues es delta de y el cateto adyacente pues es el delta de x. Entonces, en términos de las trigonométricas decimos que el cateto opuesto respecto al cateto adyacente, esa razón de cambio define la tangente del ángulo que forman respecto a la horizontal. Entonces el ángulo que forman respecto a la horizontal es este teta y es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces aquí estamos considerando un ejemplo para esa expresión. Entonces si nos dice, por ejemplo, aquí si cambiamos, pues me va a cambiar la tangente. Si cambio yo, por ejemplo, acá, si disminuimos el ángulo, pues me daría la tangente de la función, ¿no? Al momento de cambiar el ángulo. Entonces, por ejemplo, digamos, un ángulo común, que digamos 30 grados, ¿no? Entonces 30 grados, tangente de 30 grados, entonces si tengo ese ángulo, pues me daría que la pendiente es 0.57. Bueno, eso en términos del concepto de lo que es la pendiente de una función. O sea, otra forma de definir la pendiente de una recta es simplemente mmm, cómo es la elevación de la recta respecto al avance horizontal que yo haga. Entonces, elevación respecto al avance. Pero seguimos hablando, seguimos teniendo en cuenta que es una razón de cambio. ¿No? Entonces, observemos que en términos de considerar dos puntos en la recta, dos puntos cualesquiera, el punto P y el punto P1 y el punto P2, que lo llamamos este punto P, pues que tiene coordenadas x1, y1, y el punto 2 que tiene coordenadas x2, y2. Entonces puedo definir aquí, observen, formando el ángulo respecto al horizontal, que en este caso lo llamamos alfa. Si yo llamo respecto a alfa, pues entonces va a ser, la pendiente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces observemos que el cateto opuesto en términos de esos puntos, cuando yo defino, ¿no? Entonces este nuevo punto en donde formo respecto a la horizontal el ángulo, ¿cierto? Alfa, pues aquí me va a quedar este como mi cateto opuesto, este como mi cateto adyacente, en donde puedo definir aquí este punto que es perpendicular, ¿no? A este punto y perpendicular a este punto, ¿sí? O que forma ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces defino este ángulo alfa para poder definir la pendiente de la recta, en donde si considero este punto en verde y considero este punto en azul, pues aquí puedo calcular la distancia. Si considero este punto en rojo y este punto en verde, puedo calcular la distancia. Entonces el cateto opuesto sería la distancia entre el punto que está en azul y el punto que está en verde respecto a la distancia que está entre el punto B que está en verde y el punto que está en rojo, es decir, esta distancia y esta distancia. Esa razón de cambio, entonces, pero observen que estaríamos en solamente uno de los ejes, ¿no?
Entonces, respecto a uno de los ejes, la distancia o la forma de calcularla es simplemente en los números reales. Entonces, y2 menos y1. Entonces digo y2 menos y1, ¿no? Y2 menos y1 respecto a x2 menos x1. Entonces aquí es x2 menos x1, x2 menos x1. Entonces es la forma, digamos, de la ecuación matemática para definir la pendiente de la recta, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, digamos que si yo obtengo una recta horizontal, entonces si yo imagino una recta horizontal, la recta horizontal, la componente de y va a ser la misma, es decir, que y1 va a ser igual a y2. Por consiguiente, la pendiente va a ser cero. ¿Por qué? Ojo, porque aquí cuando digo y1 es igual a y2, los x los puedo considerar distintos, ¿no? O van a ser distintos. Entonces, en el caso de la pendiente, si es una recta horizontal, entonces yo aquí en el plano, por ejemplo, tengo una recta horizontal, entonces la pendiente va a ser cero. Y finalmente, hay un tercer caso de la recta, si la recta es vertical. Entonces, si la recta es horizontal, tiene pendiente cero. Si es con inclinación a la derecha o a la izquierda, tengo que la pendiente es de esta forma, en donde si me da un valor mayor que cero, digo que tiene una inclinación hacia la derecha. Si me da un valor negativo, pues tiene un valor hacia la izquierda. Tiene una inclinación hacia la izquierda. Entonces, otro caso es cuando la pendiente es cero, que sería una recta horizontal, y en el caso de las rectas verticales, que ocurre cuando x1 es igual a x2, entonces decimos que la pendiente no está definida, ¿no? ¿Por qué no está definida? Porque si yo digo que estos dos valores, x2 y x1, son iguales, el denominador me estaría dando cero. Por consiguiente, decimos que la pendiente de esa recta vertical no estaría definida. Bueno, aquí nos está dando un ejemplo en el video, pero pues no lo voy a reproducir. Lo vemos mejor aquí en la parte de interacción. Entonces observen que si yo obtengo aquí el punto 2, 1 y el punto 2 es 3, 2, entonces la pendiente pues es y2 menos y1, que sería 2, 2 menos 1, que es este, y sobre x2 menos x1, que sería 3 menos 2, que me daría 1, entonces la pendiente es 1. Entonces interactuemos acá con el cambio de los puntos. Entonces yo puedo mover aquí el punto 1, el punto 2, puedo mover hacia la izquierda. Entonces observen que si yo cambio estos puntos, entonces, o también cambio estos puntos, por ejemplo, entonces me está dando el valor de la pendiente simplemente. Entonces aquí sería una recta con inclinación hacia la derecha porque me está dando positiva la pendiente, ¿no? Entonces tiene inclinación a la derecha. Y damos una con inclinación hacia la izquierda, entonces con inclinación hacia la izquierda observemos que la pendiente me da negativa. Si tengo una recta horizontal, espérenme a ver si aquí alcanzo, aquí, ahí miren, ahí. Entonces la pendiente es cero porque tengo en este caso que el valor de y es el mismo. Entonces al hacer la resta entre los componentes pues me da cero. La pendiente me da cero. Entonces, por ejemplo, aquí es importante este reconocimiento de cuando la pendiente es cero en una recta horizontal, porque por ejemplo cuando estemos viendo coordenadas polares, en estas coordenadas polares nos van a pedir, por ejemplo, determine la ecuación de la recta que es horizontal a una lemniscata o a un limacón, etcétera, ¿no? Entonces sería recordar que eso ocurre cuando la pendiente es cero. Y de lo que vieron del cálculo diferencial es cuando la derivada es cero, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos con detalle. Ahora, digamos si aquí yo tengo ahí, entonces tengo una recta vertical y decimos que la pendiente no existe, ¿no? Es indefinida. ¿Y por qué? Porque pues yo tengo el mismo valor de x, observen, y al tener el mismo valor de x acá, pues al hacer el cociente en el denominador me estaría dando cero, pues no estaría definida, sería una forma indeterminada y no podríamos decir
cuál es el valor de esa pendiente, por las condiciones que ustedes recuerdan de la teoría de los números reales que no podemos dividir entre cero. Bueno, entonces aquí recordar que la ecuación de la recta se define a partir de la pendiente, ¿no? Entonces la ecuación de la recta esta se llama ecuación estándar o ecuación canónica, que es de la forma y igual a mx más b. Esa es la forma canónica de la ecuación de la recta. ¿Por qué decimos que obtenemos una ecuación canónica? Se dice que es ecuación canónica o estándar porque desde la misma ecuación podemos definir algunos elementos de la gráfica de esta ecuación. Entonces, en este caso, cuando yo grafico, es decir, cuando yo determino la ecuación de la recta en esta forma y igual a mx más b, decimos que es canónica o estándar porque define ciertos elementos de esa curva en el plano. ¿Cuáles son esos elementos? Que de la forma de la ecuación yo puedo definir m, que me va a representar la pendiente, y puedo definir b, que es el punto de corte. Entonces voy a tener m, voy a tener b, que son elementos de la curva en el plano. Entonces por eso decimos que son o que es una ecuación estándar o ecuación canónica, porque defino la pendiente y defino el punto de corte en Y. Entonces observen que aquí nos dan un punto 1, nos dan un punto 2 y para ese punto 1 y para ese punto 2 podemos hallar la ecuación. ¿Cómo? Si necesitamos la pendiente, ya vimos que la ecuación de la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Encontramos el valor de la pendiente que es menos 7. Para estos puntos, entonces, que observen que aquí yo los puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar aquí los puntos y puedo mirar cómo me cambia la ecuación de la recta también. Entonces, tengo la pendiente y ahora cómo hallo la ecuación. Entonces, a partir de la pendiente y a partir de uno de los puntos, recuerden que la forma de encontrar el punto, el punto B de intersección, ¿cierto? Entonces, simplemente en la ecuación, pues tomo uno de los puntos, ¿cierto? Tengo la pendiente, tengo el valor de x y puedo hallar el valor de b. Entonces, si yo uso, por ejemplo, x1, y1, es otra forma de encontrar la ecuación. Si yo tomo x1, y1, entonces reemplazo, entonces tomo el punto 1 como referente, entonces estoy diciendo y es 2, x es 2. Entonces aquí en la ecuación reemplazo. La pendiente es menos 7, que es lo que nos dio acá. Reemplazo y de ahí puedo despejar b. Entonces si tengo el valor de b, entonces hallo la ecuación de la recta. Entonces al hallar el valor de b, que en este caso nos da 16, al momento de sustituir en esta ecuación lo que ya tenemos, la pendiente, bueno. Entonces hallo el punto b, o el punto de corte en y pues me daría 16, ¿no? Entonces la ecuación, me faltaba solamente hallar b, pues simplemente voy a la forma estándar de la ecuación y digo que y va a ser igual a la pendiente por el valor de x, a la pendiente por el valor de x más el punto de corte en y, ¿cierto? Entonces más el punto de corte en y, que sería el valor de b. Entonces encuentro la ecuación, ¿no? Observen, encuentro la ecuación menos 7x más 16. La ecuación de la recta en forma general, entonces recordemos que tiene una forma general que es ax más by más c igual a 0, en donde b es distinto de 0. Claro, b debe ser distinto de 0 porque entonces no sería una recta. Me estaría dando una recta vertical, pero vimos que la pendiente no está definida. Entonces, para que sea una recta en donde la pendiente esté definida, pues b debe ser distinto de 0. Y la ecuación general de la recta, entonces vamos a hablar en las cónicas, vamos a hablar de ecuación estándar y ecuación general. Entonces, la ecuación general de la recta en este caso tiene esta forma, ¿no? En donde si yo hago aquí el despeje de y, observen, entonces si hago el despeje de y me quedaría de esta forma, ¿cierto? Al hacer el despeje de y. Entonces pasa a restar el menos ax, pasa a restar el c, el b pasa a dividir, ¿cierto? Y me queda menos a sobre b menos c sobre b, ¿cierto? Que tiene la forma de la ecuación y igual a mx más b. Entonces puedo relacionar esas dos, esta forma de ecuación estándar y esta forma en términos generales, y puedo
también definir la pendiente. Es decir, si usted tiene la forma de la recta en general o su ecuación general, entonces la pendiente en relación con lo que es la ecuación estándar, pues puede relacionar que la pendiente la puede escribir como menos a sobre b y que el punto de corte en y es menos c sobre b. Entonces, en este sentido, observen que yo puedo decir acá que entonces, ¿cuál sería la pendiente de esta recta? Entonces, la pendiente de esta recta, observen que si yo comparo, A vendría a ser entonces menos 4, B vendría a ser 6 y C vendría a ser 1. Entonces, si me dice que la pendiente es menos A sobre B, entonces digo menos A sobre B, entonces menos A vendría a ser aquí menos 4, les digo menos 4, y B vendría a ser 6, entonces digo 6, y pues esa sería la pendiente de la recta, en donde me dice que es, perdón, es que aquí se me olvidó el signo, ¿no? Aquí me quedaría positivo, ¿no? Porque menos por menos me daría más, ¿no? Entonces, la ley de signos pues se me estaba olvidando. Es la forma entonces de calcular la pendiente usando la fórmula general y comparando con la ecuación estándar, ¿no? Entonces observen la importancia del signo, ¿no? A veces uno les insiste en los signos y observen lo que me ocurrió a mí. No tuve en cuenta la ley de signos de menos por menos que me da más y me estaba dando incorrecta la respuesta. Entonces, tener mucho cuidado con los signos también. ¿Listo? Entonces, esta sería la explicación de lo que es la recta, el repaso de lo que es la recta y cómo encontramos la ecuación de la recta y porque vamos a necesitar también en algunos temas del cálculo multivariado de que si esta era la forma que yo representaba la recta en el plano, cómo va a ser ahora la ecuación de la recta en el espacio, es decir, en 3 dimensiones. Entonces, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero les sea de utilidad en este video para la sesión asincrónica. Recuerden que mmm, de esto pueden hacer preguntas en, en, la, en las sesiones asincrónicas por Skype o por el foro. Hasta una próxima oportunidad para un nuevo video en cuanto a la temática. Que tengan un feliz día.